vamos a preguntarles, de la clase del día de ayer, ¿hubo alguna duda antes de que pasemos al siguiente tema? ¿O todo quedó claro? Todo claro de momento, Ok, gracias. ok, perfecto. Entonces, si todo quedó claro, vamos a pasar la misma compañía que estábamos analizando, ¿vale? Entonces ahora sí ya les explico un poquito de cómo pensar, pero vamos a analizar las cuentas para que puedan ustedes mismos saber qué es cada uno de estos estados financieros. Entonces, el revenue son las ventas, ¿ok? No le dicen sales, se dice ventas, y en este caso en inglés es revenue. Entonces, aquí lo que hacemos es, imaginémonos que vendemos a 10 pesos nuestro producto. Ese es el precio de venta. Entonces, si vendemos 10, bueno, pues entonces ganamos 100, porque son, bueno, no ganamos, pero vendimos 100. Entonces vendimos 100 en total, ¿vale? Ahí nos va a salir el revenue, y eso es la única cuenta que va a haber. ¿Ok? Puede haber other revenue, pero puede ser como ciertas cosas que podríamos considerar para ciertos negocios que no lo consideran en el revenue normal. Podría ser en algunos como membresías, ¿no? Tal vez imaginemos Costco, que puede vender de la comida, pero también vende de la membresía. Entonces te pueden poner diferentes cuentas, el revenue, other revenue y el revenue normal. ¿Ok? Pero al final se suma y se pone cuánto vendimos. Ahora, esto no es obligatorio, pero aquí nos ponen a qué ritmo está creciendo comparado con el año pasado nuestras ventas. Y podemos ver que comparado a 2020 creció 2.5, luego 18.11 a este año, y luego del 18.11 creció 17.7, y luego creció 11.23, y luego creció 9.83. Y ha estado crece y crece y crece. ¿Ok? Vemos que si creces continuamente a estos ritmos, pues terminas duplicando las ventas en pocos periodos, ¿vale? Luego, aquí es el cost of revenue, es lo que nos cuesta vender nuestro producto, y en este caso son como las materias primas, ¿ok? Ellos, como son los que hacen Oxxo y también tienen 50% de Coca-Cola de México y Latinoamérica, pues sería el costo del plástico, el costo de el azúcar, el costo de el petróleo que necesitan para llevar las cosas, aunque algunos de sus camiones son eléctricos. Pero todo eso, esos costos, se va a poner en el costo que tenemos que hacer para poder vender nuestro producto. Y nos van a poner ahí nuestro gross profit, nuestra utilidad bruta en español. Ahora, después tenemos lo que es el Selling, General and Admin. No me sé el nombre en español, pero esto es básicamente todo lo que van a hacer de los salarios del contador, que el de finanza, que el ventas, el marketing, la renta, algunos servicios que tengamos que pagar para poder correr el negocio, o sea, software, todo esto, ¿no? Ahí se va a poner estos gastos. En algunas empresas van a ser mayores, en algunas empresas van a ser poco, depende del sector, ¿ok? Probablemente para un sector como, no sé, minería de algún tipo de producto, o algún sector como que requiera mucho de todo este tipo de gasto, va a variar. Y luego otro negocio que tal vez sea como un negocio de restaurantes, probablemente no va a gastar mucho en esto de su cost of revenue. La mayoría probablemente se va a ir en lo operativo, porque tienen que pagar la luz, el empleado. Entonces va a depender del negocio, ¿vale? No es algo 100% de esto es lo normal, esto es lo no normal, pero para entender el concepto, eso es. Y se le va a restar la utilidad bruta, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener ya después lo que es ok, ahí vamos a tener ya después lo que es el margen operativo, ¿vale? Y de ese margen operativo, ¿a qué me refiero margen? Pues margen no lo vamos a tener aquí, pero lo podemos hacer en márgenes, porque nos va a hacer una imagen más clara. ¿Por qué más clara? Porque 64.000 billones y 52 billones, podemos decir, vale, tenemos más, pero no nos da todo el panorama. Un margen que nos lo expresa en porcentajes nos da todo el panorama.
porque estamos viendo qué tanto está quedando en porcentaje de lo que vendimos, ¿ok? Si nuestro margen de costos está cada vez subiendo, significa que somos cada vez más eficientes. Si nuestro margen operativo puede ser que también esté subiendo, somos más eficientes. Si puede haber que el margen esté creciendo pero esté bajando, puede ser que estemos expandiendo, puede ser que haya habido algún evento fuera de lo común, tal vez hubo un huracán o hubo una cosa que dañó nuestra rentabilidad al corto plazo. Entonces nos cuenta la historia, ¿no? Vamos a que vean, ha estado subiendo poco a poco los márgenes, entonces nos cuenta algo, y en este caso pues han estado estables si lo comparamos con estos años, pero en estos años que fueron después del COVID, probablemente tomaron un punto más defensivo, tuvieron las inversiones y eso mejoró la rentabilidad del corto plazo. Entonces, eso nos explica en los márgenes. Es muchísimo más eficiente ver el margen que ver el número como tal. El número como tal sí nos dice que está creciendo, pero no nos dice cuánto está creciendo a comparación de las ventas. Y el margen nos dice cuánto está a comparación de la venta, ¿vale? Ahora nos vamos a la siguiente. Ya tenemos lo que es el costo de vender el producto y el costo de correr todo el negocio que se necesita para vender el producto. Entonces, ¿qué sigue después? Pues lo que no es operativo. Por eso aquí terminamos con operating income. Ese es el dinero que ganamos de operaciones. Después tenemos que ver ciertas cosas. El interés, muy sencillo. Si pides un préstamo tienes que pagar interés. Luego, ciertas empresas, o más bien casi todas las empresas, ponen parte de su dinero en efectivo a tesorerías, CETES, para los que algunos sepan. Para los que no sepan, es instrumentos que puedes tú comprar deuda del gobierno, muy líquido. Líquido es que lo puedes vender rápido, y lo ponen su dinero ahí porque les da un interés. Entonces dinero que tal vez ellos van a utilizar para pagar ciertos productos, pero que ahorita tienen inventario, ya le pagaron a sus proveedores y tienen el efectivo, pero están pensando en pagar a futuro, ponen su dinero a que gane un interés de aquí a que pues pagan, y entonces de ahí consiguen algo de interés, pero no es operativo, es simplemente parte del dinero que ganamos como empresa, y podemos ver que ganamos eso. Luego ya lo que habíamos visto el día de ayer, si ellos tienen acciones en alguna empresa, qué tanto dinero están obteniendo de estas acciones, en el sentido de fluctuación del valor de la acción. No necesariamente significa que el negocio le esté yendo mal, tal vez hay una recesión o hay algún problema en el mercado y algún miedo y baja el valor de tus acciones, y eso podría parecer que la empresa perdió dinero. Por ejemplo, algunos conocerán a Warren Buffett, algunos no, pero Warren Buffett es un inversor muy grande, tiene su empresa llamada Berkshire, que es básicamente un conglomerado de múltiples empresas. Él ha adquirido muchas empresas al transcurso de toda su vida, desde los, creo que 25 años formó Berkshire, entonces ya tiene como 70 años su empresa, y básicamente lo que pasa es que adquieren empresas y las hacen su propia ganancias a su empresa. Y algunas de sus empresas, porque esto es para inversiones que no son, o sea, que hicieron ellos, que no son de la parent company. La parent company es básicamente lo que ellos son 100% dueños. Entonces digamos que tú tienes ciertas acciones y el valor de estas acciones bajó, volviendo a Berkshire. Si bajó, por ejemplo, en algún año sus acciones, incluso si sus negocios, que ellos son dueños, hicieron dinero, pero el valor de sus acciones bajó más de lo que hicieron de dinero, podría parecer que perdió dinero la empresa. ¿Por qué? Porque en el net income, en el dinero que ganamos en total, va a aparecer esta cifra. Va a aparecer una cifra muy negativa, simplemente porque bajó el valor de las acciones. No significa que haya perdido dinero de la empresa, porque no las ha vendido, ¿ok? No ha perdido el dinero. Y lo único que pasa es que lo registramos, y por eso en la contabilidad, este tipo de contabilidad no da el panorama completo de qué está sucediendo en el negocio. Después vamos a ir a lo que es el cash flow statement. Ahí es donde realmente vemos qué está sucediendo. Nada más para que lo tomen en cuenta cuando veamos estamos viendo esta. Entonces esto puede decirte básicamente cosas buenas o malas dependiendo cómo le esté yendo al mercado. No es una cifra que, si vemos extremadamente negativa, pues hay que buscar por qué pasó eso. Pero si tenemos una razón en el detrás, bueno, es que está pasando esto, podemos decir, vale, el negocio hizo dinero y simplemente excluimos esto y el negocio sigue siendo muy rentable. Luego, ¿cuánto ganamos en el tipo de cambio? En este caso, como registran todo a dólares, porque la empresa está está registrada en el NYSE, en el New York Stock Exchange, pues lo cambian a dólares. Entonces, ¿qué tanto dinero hicieron en el tipo de cambio? Podemos ver que como en 2023, porque recordemos, para 2024 son los resultados del 2023. Entonces, para el 2023, pues
el peso estuvo muy fuerte en el 2023. Entonces, como el peso estuvo fuerte, el peso colombiano estuvo fuerte, el de Brasil estuvo regular, y estos son donde ellos tienen su mayoría de ventas, pues se trasladó a dólares en mayor cantidad. Y vemos que en este caso, una gran parte fue de ganancia, o sea, bastante del operating income fue trasladado en currency, ¿ok? Entonces, algo que tomar en cuenta, puede ser que si tú ves que un negocio está en un cierto país, tienes que tomar esto en cuenta. Por ejemplo, Turquía, que se devalúa constantemente su moneda, o Argentina, que se devalúa cada día. Esto es un gran problema. No puedes invertir en este tipo de negocios realmente muy bien, a menos que puedan ellos sobrevivir y estar continuamente cambiando y haciendo ajustes para trasladar tus resultados a otra divisa y que sea positivo. Si tu moneda cada día se devalúa 2-3%, tienes que hacer algo, porque al final del año va a trasladarse en pérdidas enormes. Pero en los mercados que está esta compañía no es la realidad. Es cierto que cambia cada año, a veces sube, a veces baja, pero no es algo de tendencias de que la moneda se devalúe cada día como el peso venezolano y así. Entonces, en tomar en cuenta esto. Y este es otro tipo de cosas que no tuvimos operativas, que ganamos o perdimos dinero. Y ahí nos dice excluyendo cosas inusuales, porque esto no es inusual, esto va a ser operaciones del día a día. Al día a día va a haber fluctuaciones en el mercado para tu moneda y para tus inversiones, y también al día de hoy vas a tener ganancias en tu interés y pérdidas en tu interés que tienes que pagar. Entonces no es inusual. Ahora vamos a ir a lo inusual. Cuando hacemos reestructuraciones de la empresa o juntamos la empresa, a veces hay costos para hacer esto. Ahí se tienen que poner los costos. Cuando vendemos ciertos de nuestras inversiones, tenemos que registrar cuánto obtuvimos o perdimos de ellas. En este caso vendieron en una pérdida ciertas de sus inversiones, y en estos años han vendido partes de sus inversiones en ganancias. Aquí, la venta de bienes, no sabemos realmente aquí cuáles son, tendríamos que entrar a los estados financieros a ver qué hicieron, y si es que lo anuncian, porque pues no necesitan, o sea, sería mejor que den toda la información, pero no tienen que. Esto es lo que hemos ganado o perdido en la venta de ciertos bienes. Y aquí es cuando ciertos bienes, lo explicamos el día de ayer. Recordemos, bienes es lo que tú eres dueño. Ciertos bienes tuvieron que cambiar su valor estimado y bajar en este caso, porque puede ser que se suba el valor de ese bien. Entonces pueden decir, mi bien vale más, y lo suben. En este caso vemos que estiman y bajan el valor de sus bienes. ¿Ok? Otro tipo de ítems inusuales, y aquí vemos que están registrando ganancias en eso. Y al final se nivela. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ya casi terminamos con el income statement. ¿Nadie? Pues bueno, continuamos. Entonces, tenemos básicamente aquí ahora lo último, que es cuánto ganamos antes de los impuestos. Y ya, nos dicen cuánto tenemos que pagar de impuesto. En este caso, podemos hacer también un margen de cuánto es el impuesto que pagamos usualmente, que debería de estar aquí, effective tax rate. ¿Ok? Podemos ver que en este caso, parte del dinero que hemos ganado está taxeado más alto, pero usualmente no tenemos ese tax bracket. Usualmente en promedio estamos en los 20 y tantos o 30, ok, si hacemos un promedio en los 20 y tantos o 30. Entonces podríamos decir, bueno, si en este momento parece que está taxeado más alto, en un futuro van a haber más ganancias por esto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahorita pareciera que nos taxearon más en términos de porcentaje del dinero que restó, pero eventualmente podríamos ser taxados menos. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos eso, tenemos el net income. Net income es qué tanto dinero generamos, qué tanto dinero quedó de ganancias. Ahora sí, eso es el dinero que tenemos en el bolsillo. Y ya, eso es el dinero que ganamos, el net income. Ahora, ¿cómo podemos estimar el valor de una acción? Realmente, si está caro o no. Es muy subjetivo, pero para poder tener lo más básico que entiendan cuánto vale realmente una acción, no es el valor este. 86.64, eso no es lo que estás pagando. No estás pagando eso. Lo que estás pagando es qué tanto dinero generó la empresa y qué tantas acciones hay. ¿Ok? ¿Qué tantas acciones hay? Y diluidas. ¿Qué significa diluidas? Cuando tú tienes una empresa, puedes ejercer
derechos de recompra, opciones, en el que le dices a una persona, puedes comprar tu acción a un precio establecido a futuro. Entonces, no es que exista únicamente esta cantidad de acciones. No existe solo estas. Si la empresa emite opciones, existen más acciones futuras a posibilidad. Entonces diluyes el valor de la empresa porque emites más acciones. Si hay más acciones, ¿qué pasa? Se reparten menos ganancias porque cada acción recibe una ganancia. Como ejemplo o sea, piénsenlo como inflación. Si crece el número de acciones, pero las ganancias se quedan igual, recibes menos dinero por ganancia, ¿ok? Por la acción. Entonces, vemos siempre lo diluido. Podemos ver aquí que hay 3.469 millones de acciones. Recordemos que están en millones estos valores. Entonces, 3.469, bueno, es al revés, 19.794 entre 3.469. Van a ver que es este número de aquí. Entonces, 5.71, redondeado. Ahora, dirás, ¿qué significa eso? Eso significa qué tanto dinero recibe cada acción al año con lo que gana en este año. Porque recordemos, por eso dije el valor es muy subjetivo. Puede ser que a futuro gane mucho más, puede ser que a futuro gane mucho menos. Tienes por eso que saber realmente cuál es la probabilidad de recibir esas ganancias futuras. No es lo mismo evaluar una empresa que tú estás con una certeza de que va a tener unas ganancias futuras 90%, 95% de probabilidad, que otra que no sabes realmente. Entonces ahí es donde realmente tú tienes que estimar el valor, porque dices, vale, ¿qué tan probable es que Oxxo y Coca-Cola deje de vender? La probabilidad yo diría que es menos del 1%. Entonces este stream, este flujo de ganancias es muy o sea, tiene una certidumbre muy grande, muy grande. ¿Qué pasa si tiene una certidumbre muy grande? Ahí es donde ya cuando lo podemos evaluar el negocio con el risk-free rate. ¿Qué es el risk-free rate? Ahorita tal vez se están confundiendo, pero es muy sencillo. El risk-free rate es qué tanto dinero ganamos, la tasa sin riesgo. En este caso, ¿cuál sería? El bono del gobierno. Entonces, si digamos que el bono del gobierno está en 4.5% ahorita en Estados Unidos, ese es el bono, ese es el interés que consigues cada año. Ahorita es cuando vamos a ver, ya va a ser clic todo, vamos a ver cómo es que sabemos si está barata o no una empresa. 5.71, eso es lo que ganamos por acción. ¿Cuánto vale la acción? 86.64. Entonces 86.64 entre 5.71. Eso significa que cuesta 15.17 años. Ok, en 15.17 años vas a recibir tu dinero. Sí, aquí va. Si ellos no mejoran los márgenes, si ellos no venden más, si ellos no hacen nada. Ok, si no cambian en lo absoluto, ni a mal ni a mejor, vas a recibirlo en esto. Ahí es donde entra todo lo subjetivo. Si tú dices, vale, creo que pueden crecer al mismo tiempo que lo que crece la inflación, la economía, creo que sus márgenes pueden mejorarlos a este nivel, eso significa que si mejoran sus márgenes vamos a recibir esta cierta cantidad, ya conociendo el impuesto y el promedio y todo. Vale, yo creo que van a conseguir 80.000 billones de pesos. Entonces, 80.000 billones, supongamos que eso es lo que tú tienes de tesis, de planteamiento, y pueden crecer eso, pon tú, al 0.4%. Entonces generan esto cada año, lo aumentamos, pum y pum y pum y pum y pum. Ahí es donde tú lo ves, qué tanto ganarían entonces con las acciones que hay, ¿ok? Qué tanto ganarían entre las acciones que hay circulando, y ese es el valor que tú le estimas que estás pagando en este momento para un futuro. Creo que lo traté de explicar sencillo, pero si hay alguna duda me pueden decir. Pero así es como tú tienes que pensar el verdadero valor que estás pagando. Ejemplo otra vez, ahorita mientras escriben o me lo dicen, Nvidia, ya todo el mundo la conocerá, más si eres de programación. Ok, entonces Nvidia es más difícil, aquí es donde va todo lo que les digo que es subjetivo. Si tú puedes predecir que Nvidia va a seguir creciendo a 114% al año, realmente no hay un valor que Nvidia no pueda tener, porque puede crecer a esta velocidad infinita, hasta cuál es la capacidad máxima. Entonces, ¿qué valor le estimo en este momento que vale? Porque tal vez en este momento está barata. Si crece 100% al año que sigue, entonces vale 25 veces las ganancias, ¿no? Y si el año que sigue también crece 100%, vale 12.5 realmente. Entonces en 12.5 después de esos 2 años recibo mi dinero, ¿no? Así es como lo tienes que pensar. La cosa es, tú puedes realmente decir con certeza que ya vendiendo
100.65 billones, ok, billones de dólares. Va a vender luego 300 y luego va a vender 600 billones al año. Yo no conozco ninguna empresa que haga 1 trillón en ventas. Tal vez Walmart, pero no tiene buenos márgenes. Walmart vende casi 700 billones, pero veamos cuáles son sus márgenes. ¿Ok? Ha ido mejorando sus márgenes, sí, pero no gana mucho al final le queda 3%. Nvidia es al revés, Nvidia tiene un producto único, no compite con nadie. La gente, cuando tú estás haciendo tu modelo de inteligencia artificial, el precio no importa. ¿Por qué? Porque lo que quieres es lo mejor. Entonces puedes tener un margen bestial, ¿no? 52.4. Si yo te quiero cobrar mi chip al precio de 500 Lamborghini, si no lo quieres comprar, se lo vendo al jeque árabe que me lo paga. Y se acabó. ¿Ok? La duda es, ¿va a llegar alguna competencia que le va a hacer esto también a ellos o va a sacar algo mejor? No sabes realmente si el margen se va a quedar. Otro ejemplo, Novo Nordisk. Algunos lo conocerán, el que hace para la obesidad. Ha estado creciendo bastante. Si vemos desde 2020, ha triplicado sus ventas. Sí. Pero tenemos aquí, y veamos los márgenes magníficos que se carga. Pero tenemos luego a Lilly, que está sacando mejor. Ahorita no ha hecho triplicado como Novo, pero ya está empezando. Veamos a la velocidad que está creciendo Lilly y la velocidad probablemente en la que está empezando a mejorar sus márgenes. ¿Ok? Fíjense, porque está sacando un producto que es mejor. Está sacando un producto que es mejor que el de Novo. Y la duda ahí es, ¿lo que estoy pagando por Lilly en este momento es más barato que lo que estoy pagando por Novo? Considerando todas estas cosas, considerando que Novo puede tener peores márgenes porque su producto es peor ya posiblemente, considerando que Lilly va a ser el que más va a vender, crecer sus ventas, más va a mejorar su margen, más puede poner el producto más caro. Entonces, eso es como tienes que pensar en el valor. Es muy complicado realmente en estas empresas porque, o bueno, es complicado si no sabes de la industria. Yo en mi caso no sé de farmacéuticas en el punto en el que puedo decir, bueno, hay esta cantidad de mercado, de obesos, y hay muchos obviamente, pero ¿cuánto están dispuestos a pagar? ¿Realmente la gente tiene el dinero para hacer la demanda? ¿Qué pasa si entran más competidores y la gente dice, bueno, tal vez no pierdo la misma cantidad de peso, pero pierdo peso y me cuesta un cuarto? Entonces es muy complicado. Yo prefiero irme con empresas que puedo decir, vale, pues yo sé que va a vender esto, la tienda esta, y que la gente va a ir adoptando su servicio financiero porque está integrado, y puedo predecir muy fácilmente que no va a dejar de haber este stream de dinero, sino que va a crecer. No sé si va a crecer 100% como Nvidia, pero no estoy pagando 50 veces como Nvidia. Entonces ahí es donde tú tienes que, conociendo esto, haciendo como cirujano los números, ver y considerar el valor. Pero el valor, volviendo, no es lo que estás pagando por acción, es lo que estás recibiendo de dinero a futuro por acción. Y no puedo enfatizar más eso. No es lo que estás recibiendo en este momento. Hay empresas que puedes parecer que está vendiéndose a una vez ganancias, pero luego checas y ves lo que está pasando en la empresa y te das cuenta que la empresa va a dejar de hacer dinero en un día, porque va a vender todos sus productos y va a liquidar la empresa. Obviamente va a venderse una vez porque va a dejar de existir en un año. Entonces, no puedes únicamente ver un número y no conocer la historia y la narrativa detrás para poder evaluar un negocio. Si conoces un negocio bien y ves un precio barato, entonces ahí es donde tú dices, esto es una oportunidad. Pero si tú nada más ves un precio barato, no sabes ni siquiera qué es, pues es como si te muestran una piedrita y crees que es un diamante, pero es un plástico ahí de esos anillos de dulce, y te dicen, 100 pesos. Puede estar barato, puede estar caro. Si es el dulce, está extremadamente caro. Si es un diamante, está extremadamente barato. En la mayoría de los casos va a ser el dulce. No hay casi posibilidades de que sea el diamante. ¿Por qué? Porque si ya hubo gente que estuvo invertida en estas empresas antes que tú, significa que saben más que tú y por esa razón está así de barato. O sucedió algún evento extremadamente loco que hizo que bajara por pánico, por algoritmos, por gente que está vendiendo en miedo, y que hizo que pasara eso. ¿Ok? Todo depende. No sé si hubo alguna duda de esto, pero es muy importante entender el detrás de cómo leer estas cifras. ¿Ok? Si hay alguna duda, ahorita es el momento, porque vamos a pasar a lo siguiente. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. A mí me salieron un par de dudas. Dime. Bueno, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre básico y diluido en el shares outstanding? Ok.
otra o solo esa? Ah, sí. Bueno, y la otra sería el margen, del que estábamos hablando ahorita. ¿Me podría recordar de qué estaba, mm, o sea, sí, en qué se basa y por qué es importante? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, me quedó claro lo de Nvidia, ¿no? De que tienen un margen muy grande porque pues pueden, como no tienen tanta competencia, pueden aumentar el precio, pero entonces está dado por la diferencia entre los incomes y todo lo de responsabilidades y eso, ok. Sí, el margen, primero lo diluido. Imagínate que tú tienes una empresa. Les recomiendo que si les interesa esto, van a aprender mucho viendo programas como Shark Tank. ¿Ok? Yo empecé a ver Shark Tank de niño, lo veía con mi hermano y mi papá, y ahí como que le fui agarrando y fui aprendiendo poquito a poquito. Y ya después me metí a más a aprender. Pero es lo más básico. Probablemente lo conozcan aquí algunos, pero vean Shark Tank y vean el de Estados Unidos. Ese está más avanzado porque ya es así. Los gringos tienen la educación más grande financiera. O sea, ellos usualmente les enseñan que todo lo de cómo comprar a crédito, todo lo de cómo, que no digo que sea bueno, porque se endeudan muchísimo, pero les enseñan y saben los conceptos y entienden todo. Entonces les recomiendo que se metan a eso para que aprendan un poquito, y es muy entretenido también. Pero imagínate que tú tienes una empresa, unos tacos, y tú dices, vale, mis tacos les está yendo muy bien. Entonces, si les está yendo muy bien a tu negocio, tal vez tú dices, yo me quiero extender a otro sucursal, porque tal vez mi primo me va a ayudar y estaba trabajando aquí y él sabe y le tengo confianza y todo, ¿no? Pero no tengo el dinero, entonces necesito traer a alguien que invierta dinero, le va a tener que dar parte de la empresa y las ganancias, pero puedo abrir ya directamente, no tengo que pedir un préstamo y no tomo un riesgo de que si le va mal a ese negocio, pues el banco se queda a final de cuentas con mi inversión y me cobra intereses y todo, ¿no? Entonces invitas a alguien a que tome el riesgo contigo y por esa razón va a tomar ganancias. Entonces vas y le dices, oye, ¿te gustaría invertir en mis tacos? Pues, ahorita gano esta cantidad de dinero, te lo voy a vender con tus 7 veces. Entonces en 7 años, a lo que gano ahorita, te regreso tu dinero y te quedas con tus ganancias que tengamos a futuro. Si nos va bien y sigues poniendo dinero y seguimos expandiendo, pues vamos a ganar cada año más. Y te dicen, ok, está bien, dame el 10% y dame la opción de que pueda recomprar acciones eh, a este precio en 3 años. ¿Ok? Que te pueda comprar 5% más a 3 años. Entonces, lo que pasa es que en este momento la evaluación es esta y tienen esta cantidad de acciones, pero en 3 años, si les va muy bien y él dice, bueno, quiero aumentar mi participación, lo que va a pasar es que va a aumentar su participación, pero todos los que ya tenían acciones antes se tiene que hacer reestructurar, o sea, se tiene que incluir 5% más porque no van a quitarte a ti tu 5%, ni se lo van a quitar a tu primo o a otra persona que tenga. Se lo van a quitar a todos y va a poder aumentar su cantidad de acciones en 5%. Eso significa que las acciones que hay outstanding es lo que hay en este momento. Las acciones que hay en este momento pueden parecer que son 892, pero existe la posibilidad de que hayan 2 millones más, porque hay una opción de recompra. Entonces, no vamos a medir esta cantidad, dividir esto entre las acciones y lo que ganamos, porque no es la manera que estamos viendo realmente, porque la contabilidad siempre se hace con el peor de los escenarios posibles. Entonces, no es la cantidad realmente que estamos dividiendo en este momento, sino puede considerarse que puede haber más acciones a futuro. ¿Ok? Y verás que en este caso disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque compraron acciones, la empresa compró acciones y las puso en lo que se llama Treasury Stock. Treasury Stock son las acciones que recompraron ellos. Ahora, entonces cada persona que tiene acciones gana más dinero porque hay menos acciones en circulación. Eso es esto. Entonces, como puedes ver, Lily ha estado recomprando acciones, ¿vale? Ha estado recomprando acciones. Aquí puedes ver que estuvieron diluyendo. Eso significa que emitieron más acciones y aquí las han estado recomprando. Y si te fijas en ratios vas a probablemente verlo. En ratios probablemente hubo dilución, como puedes ver aquí. Dilución significa que tienes menos participación, ¿ok? Entonces diluyeron en este periodo recompraron acciones, ahorita están recomprando acciones, etc. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, el margen siempre, el primer margen se mide contra el revenue y ese es tu gross profit. El segundo margen, este es el margen bruto. Entonces, el segundo margen va a ser lo que queda del gross profit, pero
siempre el primero tiene que ver con lo que vendimos. Imagínate, vendes 100 pesos de paletas, pero te cuesta 20, 30 pesos las paletas, ¿ok? La paleta, tú no la haces, la compras y la revendes. Entonces tu inventario te cuesta 30 pesos, te queda 70. Pon tú que tienes que pagar el trabajador y tienes que pagar la luz, yo qué sé, otro tipo, o sea, en este caso no, pero me entiendes. Y gastas 30 en eso, entonces ya gastaste 60, quedan 40, ¿ok? 40, pon tú que no gastas nada de esto, no tienes ningún interés ni nada, quedan 40, y luego de los 40 no tienes nada de esto tampoco porque es un negocio muy pequeño, pero tienes que pagar tu impuesto, y en el impuesto te quitan, pon tú, el 25%, entonces te quedan 30 pesos, eso ya sería tu net income. Pero cuando nos vamos a los márgenes, el net income es el profit margin, tu margen de ganancia, este es lo que te costó tu paleta, entonces si fueron 100 pesos de ventas, menos 30, 70% de gross margin. Y luego te costó 30 el otro, entonces del 70, 30, ¿cuánto es el porcentaje? En este momento no voy a hacer las matemáticas, pero este sería tu otro margen. Y luego de 40 te va a quedar 30, porque tienes que pagar el impuesto, ¿cuánto va a ser? Y ese va a ser tu profit margin, ¿ok? No sé si se entendió los márgenes. Ok, sí, entonces, por ejemplo, una empresa con márgenes así como buenos podría ser considerada una buena empresa en el sentido de que, mm, bueno, Usualmente dependería los de su monopolios tienen flexibilidad. los mejores márgenes, porque no puedes hacerle nada. O sea, los monopolios van a tener los mejores. Dime 5 empresas que tú consideres, o 3 empresas que consideres así un monopolio, que no exista competencia. Walmart no es un monopolio, existen 500 supers. Monopolios, así, que tú digas esto es. Mastercard, Visa, son las únicas dos que existen.